Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Lizeth Yomaira Aguirre Párraga. El tema de exposición es crear una base de datos funcional para una biblioteca aplicando conceptos de arquitectura, usuarios y de ML. Yo voy a dar lo que es la introducción. El objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema de gestión bibliotecaria cuya finalidad es optimizar el control de usuarios, préstamos, reservas, ejemplares, autores y materiales en una biblioteca mediante un modelo bien estructurado y consultas eficientes. Este sistema se encarga de gestionar entidades como usuario, archivo, copia, préstamo, reserva, multa y autor, los cuales están relacionados entre sí para garantizar la integridad y la coherencia de la información. Para este proyecto, es decir, tanto para el trabajo práctico experimental 1 y para el trabajo práctico experimental 2, se utilizó la herramienta MySQL como sistema de gestión de base de datos, con el fin de crear la base de datos, insertar datos de prueba, definir roles y permisos, así como también realizar consultas avanzadas mediante join y subconsultas. El trabajo se organiza en 5 partes principales, las cuales son, como primer punto tenemos la creación de la base de datos y las tablas, que representan el modelo de entidad-relación. Como segundo punto tenemos la inserción de datos de prueba para validar la estructura y las relaciones que se han definido. Como tercer punto tenemos la creación de roles y asignación de permisos para gestionar el acceso. Como cuarto punto tenemos la verificación de permisos, esto comprobando la seguridad del sistema puesto en funcionamiento. Y como quinto y último punto tenemos las consultas SQL para elaborar reportes sobre préstamos, reservas, usuarios y materiales. Este proyecto busca representar el funcionamiento completo de un sistema de gestión bibliotecaria, facilitando la administración eficaz de recursos, usuarios y servicios de la biblioteca, lo que a su vez mejora la toma de decisiones y también asegura la integridad de la información que se encuentra almacenada en la base de datos. Bueno, esto es todo por mi parte, ingeniera. Muchas gracias. Buenas noches, soy el estudiante Dalton Andrés, asistente de Colchea, y voy a realizar que es una explicación sobre las entidades y relaciones importantes de acuerdo a nuestra base de datos que hemos realizado de nuestra biblioteca. Para ello, primero tenemos lo que es como entidades principales, obviamente el libro, que representa la obra literaria dentro de nuestro sistema. Este va a tener sus atributos como archivo, título, ASB, edición, páginas, editorial. Cada libro está vinculado a un autor y a una categoría y puede tener varias copias físicas. Ahora, el segundo entidad sería el autor. Este guarda los datos de las personas que escriben, obviamente, los libros o artículos. Tiene sus atributos y un autor puede escribir varios libros y un libro puede tener varios autores. Esta va a ser la relación de muchos a muchos, la cual es representada por la tabla de archivo-autor. El usuario representa a las personas que usan el sistema, como los estudiantes, los bibliotecarios o los lectores. Un usuario puede realizar préstamos, reservas y solicitudes. Ahora tenemos lo que son préstamos. Este controla los libros que los usuarios toman prestados. Este se puede decir que un usuario puede tener varios libros prestados. Va a tener una relación de uno a muchos con el usuario. Cada préstamo se asocia con una copia específica del libro, la cual va a tener una relación de muchos a uno con la copia prácticamente. Ahora tenemos lo que es categoría, lo que es obviamente la clasificación. Este organiza los libros por temas, ya sea como literatura, ciencias, historia. Va a tener sus atributos como ID, código, descripción, nivel. Un libro puede pertenecer a una o varias categorías. Va a tener una relación de muchos a muchos entre archivo y clasificación mediante el archivo CDD. Ahora tenemos lo que es copia. Cada ejemplar físico dispone de un libro. Sus atributos son ID de copia, código de inventario, estado y de archivo. Un libro puede tener muchas copias, va a tener una relación de uno a muchos con archivos. Ahora, las copias son las que realmente se prestan o se ubican en la biblioteca. En resumen, para lo que son las relaciones claves de nuestro sistema de base de datos, voy a exponerlo así. Primero tenemos libro autor, que es muchos a muchos, libro categoría, también muchos a muchos, libro copia, uno a muchos, usuario préstamo, uno a muchos, copia a préstamo, uno a muchos, y por último tenemos usuario reserva, uno a muchos. Listo, esto ha sido la explicación. Muchas gracias.
Buenas, mi nombre es Romina Baquerano, soy del curso C2 de la carrera de Tecnología de Información y Comunicación en línea, y en esta presentación voy a explicar el diagrama identidad-relación del sistema de una biblioteca virtual. Este sistema permite gestionar los usuarios, los libros y los préstamos en las devoluciones de manera digital, garantizando un acceso rápido y ordenado a la información. En el diagrama se muestra cómo se relacionan las principales identidades del sistema, como son usuario, libro, préstamo, devolución y el autor de cada libro. Cada identidad representa un elemento clave dentro de la biblioteca y las líneas entre ellas indican las relaciones que existen. Las identidades y atributos principales. Comenzamos con la entidad usuario, que representa a las personas que utilizan la biblioteca. Los principales atributos son ID usuario, la clave primaria, el nombre, el correo y el tipo de usuario, por ejemplo, estudiante o docente. Luego está libro, que guarda información sobre cada obra. Obra disponible. El ID libro, como la clave primaria, el título, el año y la categoría y la cantidad de disponibilidad. También está la identidad autor, que contiene los datos del escritor o escritores de los libros, con ID autor como clave primaria y el nombre completo como atributo principal. Un autor puede tener varios libros publicados, pero un libro puede tener uno o más autores. El préstamo también, que es una identidad fundamental que relaciona a los usuarios con los libros que solicitan. Son atributos que incluyen el ID préstamo como clave primaria, el ID usuario y el ID libro como clave foránea, además que de la fecha de préstamo y la fecha de vencimiento. Por último, la devolución, que registra el retorno del libro como ID devolución como clave primaria y ID préstamo como clave foránea. También almacena la fecha de devolución y si corresponde una multa por retraso. Ahora los cardinales y relaciones. En este diagrama podemos observar las siguientes cardinales. En usuario se puede analizar muchos préstamos, pero cada préstamo pertenece a un solo usuario, de 1 a n. Un libro puede ser prestado varias veces, por lo que la relación con préstamo también es de 1 a n. Un autor puede tener muchos libros y un libro puede tener varios autores. Por eso, esta relación de N a M, que normalmente se resuelve con una tabla intermedia llamada libro-autor. También está el préstamo, que puede generar una sola devolución, lo que corresponde a 1 a 1. Aquí muestro una tabla que da un resumen de lo que acabo de explicar, pero es sencillo. Y ahora, como un resumen, el sistema de biblioteca virtual permite organizar la información de manera eficiente, controlando quién solicita los libros, cuándo se devuelven y cuántos ejemplares hay disponibles. El modelo de identidad-relación nos ayuda a entender la estructura lógica del sistema, asegurando la integridad de los datos y una gestión más ágil y confiable. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Soy María José Valles Díaz, integrante del grupo 10, en donde el tema de hoy que se va a hablar es de crear una base de datos funcional para una biblioteca aplicando conceptos de arquitectura, usuarios y DML. Lo que a mí me corresponde el día de hoy hablar es sobre la creación de la base de datos y tablas. Ok. Este proceso define toda la estructura donde se almacenará la información de autores, libros, usuarios y préstamos. Primero, el script SQL elimina la base de datos existente si ya hay una con el mismo nombre con el comando, que es drop database if exist, biblioteca db. Luego se crea nuevamente con create database biblioteca db y se selecciona con use biblioteca db. Esto garantiza que todo el trabajo posterior se realice dentro de una base limpia y ordenada. Ok. El script define 4 tablas principales, en donde la primera tabla es autores, en donde los campos va a ser ID autor, nombre, nacionalidad, en donde ID autor es primary key y auto increment, en el cual se usa varchar para texto y se agrega el not null donde es obligatorio. En libros contiene ID libro, título, año de publicación e ID de autor.
en donde tiene una clave foránea que conecta con autores y de autor para mantener la relación entre libro y autor. 3. Usuarios, en el cual guarda información de quienes piden libros, nombre, dirección, teléfono, y también tiene una primary key y usa tipos de datos como varchar 100 y varchar 20. El número 4 sería préstamos, el cual registra el préstamo de libros, incluye las fechas de préstamo y devolución, contiene de foreign key y del libro y de usuario que garantiza la integridad referencial entre tablas. Estas restricciones ayudan a mantener la consistencia de los datos y evitan errores como registrar préstamos de libros o usuarios inexistentes. En resumen, este script SQL permite construir una base sólida para el sistema de biblioteca, asegurando que todas las relaciones entre autores, libros, usuarios y préstamos estén correctamente estructuradas. De esta forma, el sistema podrá almacenar y consultar la información de manera eficiente y ordenada. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Buen día, tarde o noche, ingeniera. Un gusto saludarle. Mi nombre es Catherine Cedeño y a continuación me voy a enfocar en explicar las restricciones y relaciones que aplicamos dentro de la base de datos de la biblioteca. Durante el desarrollo del proyecto, fue fundamental definir correctamente las primary key y las foreign key, ya que con ellas aseguramos la integridad referencial de toda la información. Por ejemplo, en la tabla usuarios, el campo ID usuario se definió como primary key, lo que significa que cada usuario tiene un código único y no puede repetirse. En cambio, en la tabla préstamos, ese mismo ID usuario aparece como foreign key, lo que crea la relación entre el usuario y los libros que ha pedido prestados. De la misma forma, el campo ID libro se usa como clave foránea para vincular los préstamos con los títulos de los libros registrados. Además, usamos restricciones adicionales como unique para evitar duplicar datos como el código de un libro o el correo de un usuario, y el not null para garantizar que los campos importantes, por ejemplo, el nombre del usuario o la fecha del préstamo, no queden vacíos. Todas estas reglas aseguran que los datos se mantengan coherentes, organizados y confiables. En la práctica, cuando intentábamos insertar un valor repetido o un dato sin relación válida, el sistema arrojaba un error SQL, lo cual demuestra que las restricciones están funcionando correctamente. Finalmente, gracias a la correcta aplicación de estas relaciones, fue posible realizar consultas join entre varias tablas, como listar los préstamos de cada usuario o los libros más solicitados sin perder la integridad en la información. En resumen, las restricciones y relaciones son la base que mantiene en orden toda la estructura del sistema, evitando inconsistencias y asegurando que la biblioteca digital funcione de forma confiable y segura. Como tenemos aquí, primary key identifica cada registro de forma única. Foreign key crea relaciones entre tablas como libro, préstamo y usuario. Unique evita valores duplicados y not null asegura que los campos importantes tengan valor. Eso es todo por las restricciones y relaciones implementadas. Muchas gracias, ingeniero. Magister María Espinosa Bravo, recibo un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es José Mateo Riofrío Rosero, soy líder del grupo número 10 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo fue nuestro trabajo para diseñar una biblioteca funcional, una base de datos de una biblioteca funcional. El tema sobre el cual voy a hablar son sobre los datos de inserción de prueba. Entonces, tenemos en los datos de inserción, los conjuntos de datos que tenemos son, en gestión de usuario y catálogos tenemos 15 usuarios con estados variados, activos, suspendidos y bloqueados. Tenemos 10 autores de diferentes nacionalidades, colombiana, chilena, peruana, etcétera, para hacer mucho más real la simulación. Tenemos 10 editoriales en distribuciones geográficas realistas, están con países reales y en ciertos casos son editoriales que existen. Tenemos 22 archivos, que archivo es el dato general, por así decirlo. De ahí de los archivos se derivan los libros, artículos, tesis, multimedias y mapas. Tenemos una tabla de archivos que se divide en las diferentes tablas de libros, artículos, etcétera, porque estos requieren datos diferentes. En operaciones de biblioteca tenemos aproximadamente más de 60 registros. Tenemos 13 copias físicas con estados variados también, disponible, prestado, dañado y mantenimiento. 10 préstamos, o sea, préstamos de libros con casos de archivos finalizados,
perdón, activos finalizados y retrasados, que retrasados son archivos que hemos prestado que no nos han devuelto a tiempo, finalizados que lo entregaron y su estado finalizó. Tenemos multas por retrasos, daños en algunas páginas u otras pendientes. Tenemos 5 renovaciones de diferentes motivos, ¿no? Y de fechas. Y de ahí tenemos datos complementarios con más de 50 registros en los cuales tenemos adquisiciones, proveedor, clasificación de CDD, que es un tipo de clasificación para sistemas de bibliotecas. Tenemos roles, permisos, reservas, servicios, ubicaciones físicas e historiales de auditoría. Aquí tenemos una imagen de ejemplo. Sin embargo, aquí vamos a ver el caso real. Aquí tenemos en Workbench, tenemos los que son los archivos. Aquí están los nombres con sus datos significativos. Aquí vemos estados activos, suspendidos, bloqueados, su fecha de registro, es decir, el usuario cuando ha sido creado. Tenemos el contacto del usuario. eh, Tenemos además aquí hasta aquí viene todo lo que es contactos de usuario, de ya tenemos lo que es la creación de autores y editoriales y la gestión de catálogos. Aquí tenemos los autores, que tenemos aquí sus nacionalidades respectivas. Aquí tenemos la editorial. Como sabemos que en diferentes partes del mundo podríamos haber hecho una relación entre editoriales y autores y países, pero no quisimos complicar un poco más el, el diseño de la base de datos, porque el objetivo era hacer una base de datos inicial, era el objetivo de la práctica. Aquí tenemos los tipos de archivos que tenemos libre y la descripción, ¿no? ¿Por qué se hizo así? Porque cada tipo de archivo va a tener sus registros específicos. Por ejemplo, un libro necesita un ISBN, los artículos generalmente necesitan DOI, por ejemplo, los archivos multimedia, si son CD, si son audios, también se les registra tiempo, tesis, mapas, entre otros, tienen sus datos específicos, por eso se los decidió separarlos, ¿no? Aquí estamos insertando los archivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el título, la fecha de publicación, la asignatura y la idea del tipo de archivo, ¿no? Aquí tenemos el archivo y tenemos el tipo de archivo. Por ejemplo, 100 años de soledad es el ID 1, que en este caso es un libro, y así sucesivamente con todos los archivos. Aquí tenemos una relación archivo-autor para ver, por ejemplo, 100 años de soledad. Tiene el archivo 1, como lo habíamos visto aquí, y tiene el autor 1, que lo vemos acá, que efectivamente es Gabriel García Márquez. Y así tenemos con cada uno de los autores y archivos. Están relacionados. Los libros, efectivamente, asimismo, eh, es para guardar los datos específicos de los libros, artículos, asimismo sus datos específicos, publicaciones periódicas, multimedia. Asimismo, también tenemos otros tipos de archivos generales. Aquí tenemos, en cambio, la adquisición de inventarios, la adquisición e inventario. Tenemos el medio de adquisición, que puede ser una compra, una donación, un canje, producción propia, pueda que la biblioteca pueda producir sus propios materiales, y préstamos interbibliotecarios, pueda que hagamos cambios de archivos entre bibliotecas. Tenemos lo que es el proveedor. En caso de que sea por compra o donación o canje, puede entrar aquí el proveedor. Aquí está la adquisición, cuándo fue adquirido, por qué medio, la fecha, entre otros. Tenemos aquí lo que es la gestión de ubicación física y control de inventario, copias físicas, ¿no? Tenemos el área, tenemos estas diferentes áreas, ciencia ficción, ciencia y tecnología, revistas, entre otras. Tenemos estanterías. Aquí tenemos el ID del área con su respectiva estantería, código de estantería. Asimismo, cada estantería está relacionada con una percha. Y finalmente, la copia, que en este caso es el ejemplar, ¿no? El ejemplar físico tiene un código de inventario, un ID de fecha y de percha y ID de adquisición, y todo esto forma un conjunto de copias. También el estado, si está disponible, prestado, en mantenimiento, entre otros. Tenemos los libros que piden los clientes y no disponemos. Esto es para alimentar, ¿no? Que si los tenemos en stock, si no los tenemos en stock, un cliente no lo puede pedir y nosotros lo tenemos, almacenamos ahí para una posible adquisición. Archivo autor, entre otros. Aquí en cambio ya vemos servicios de la biblioteca, que es préstamo de libros, uso de computadoras, acceso a las salas de estudio, impresiones y escaneo, consultas de bases de datos, ¿no? Esos son los servicios que posee la empresa, de la biblioteca. La relación servicio-usuario,
En este caso, aquí tenemos los servicios de la biblioteca y los usuarios cuántos servicios han pedido. Tenemos las reservas, tenemos préstamos, entre otros. Y aquí ya vamos a la parte principal, que son los roles de usuario, ¿no? Aquí tenemos para lo que es gestión de permisos, tenemos un rol, permiso, una relación entre usuario y rol. Aquí tenemos otras relaciones entre el rol y permiso, porque un usuario puede tener un rol y cada rol tiene sus permisos en específico. Y listo, aquí tenemos en cambio un historial de todos los préstamos que se han hecho. Entonces, todo eso es parte de la parte de mi exposición, en la cual hablamos de la inserción de datos y también su importancia. Si nos damos cuenta que estamos manejando datos reales, ¿por qué? Porque queremos simular en lo más exacto la realidad con sus mismos inconvenientes, con sus mismos pros, contras. Entonces, con eso doy terminada mi exposición, ingeniera. Muchas gracias. Saludos cordiales, ingeniera. Soy la estudiante Ana Loján. El día de hoy voy a explicar la creación de roles y asignación de permisos, su propósito y cómo se implementan. Nuestro sistema utiliza 4 roles principales para organizar el acceso y las funciones de los usuarios, asegurando seguridad y eficiencia. Estos roles son administrador, bibliotecario, usuario lector e invitado. Vamos a ver cada uno con su propósito y sus permisos directamente en el script. Como primer rol tenemos el del administrador, que tiene el control total del sistema. Su propósito es gestionar todo, desde crear o eliminar usuarios hasta modificar el catálogo y generar reportes. En el código vemos que se le asignan todos los permisos como gestionar usuarios, gestionar roles, catálogos, préstamos y más. Esto con el fin de asegurar que solo las personas autorizadas manejen tareas críticas. Pasamos al segundo rol, que es el del bibliotecario. Es el encargado de las operaciones diarias. Su propósito es administrar préstamos, devoluciones, reservas y adquisiciones de nuevos libros. En el código tiene permisos específicos como gestionar catálogo, gestionar préstamos, gestionar reservas, gestionar adquisiciones y ver reportes. Por ejemplo, el bibliotecario podrá registrar un préstamo o actualizar un inventario, pero no va a poder modificar usuarios, lo que va a proteger el sistema. Pasamos al tercer rol, que es el del usuario o lector. Se encuentra diseñado para los miembros de la biblioteca como estudiantes o profesores. Su propósito es permitirles buscar en el catálogo, reservar libros y usar servicios como salas de estudio. En el código se les asignan permisos como acceso a búsqueda, acceso a servicios, lo que les permite interactuar con el sistema de manera segura y sobre todo autónoma. Por último, tenemos el usuario invitado, que tiene accesos muy limitados. Su propósito es permitir que visitantes no registrados consulten el catálogo con el permiso acceso o búsqueda, fomentando interés en la biblioteca sin comprometer los datos. En resumen, los roles administrador, bibliotecario, usuario lector e invitado están diseñados para cubrir todas las necesidades de la biblioteca, desde gestión total hasta la consulta básica, asegurando seguridad, organización y un flujo de trabajo eficiente. ¿Qué tal, estimada docente? Mi nombre es José Hernández. Soy estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información, quinto semestre, paralelo C2. A continuación voy a dar explicación acerca de lo que compete a la verificación de los permisos. Bien, si bien es cierto, dentro de la verificación de los permisos, nos dice que es un mecanismo de seguridad, ya que prácticamente es esencial dentro de un sistema de gestión de base de datos, ya que este nos permite determinar si un usuario tiene o tiene la autoridad para ejecutar una acción específica, como en este caso es la del select, seleccionar, insertar, el, el update y el delete sobre un objeto, ya que prácticamente pues en una tabla o vista de un procedimiento. Bien, nosotros hemos determinado unos conceptos bases y claves dentro de esta verificación, como en este caso es el usuario, que si bien es cierto, pues es la persona que intenta realizar una acción, como por ejemplo el nombre de Carlos Pérez. Esta pues es la identificación número 1 y María González la identificación número 2. Este vendría a ser los usuarios. También tenemos lo que es el rol. En este caso estaría un grupo de usuarios con responsabilidades similares, como por ejemplo el administrador, el bibliotecario y el usuario. De igual manera tenemos lo que son los permisos. Este pues prácticamente es una acción específica que se puede realizar, por ejemplo, el gestionar los préstamos de los libros, el acceso a la búsqueda de los libros, que está dentro de este sistema de gestión de bases de datos. En la verificación de los permisos, pues es cuando el usuario intenta hacer algo en el sistema.
pues nos permite verificar qué roles tiene el usuario, qué permisos están asignados a estos roles y la acción que intenta ejecutar. Como lo mencionamos anteriormente, ya puede ser el insert, el select, y esto pues corresponde a alguno de estos permisos. También pues hemos hecho énfasis en la parte de aquí de nuestro sistema de gestión de base de datos, en la parte del nombre de Andrés Morales, que prácticamente pues este es un usuario invitado, ¿no? Que no tiene el permiso para gestionar el catálogo, y esto nos va a permitir incluir el derecho de insert. Si bien es cierto que la línea 82, pues sobre la tabla del catálogo, pues utilizamos el autor, el sistema de gestión de base de datos, pues por ejemplo este es en el MySQL que lo hemos realizado, y al momento de su ejecución, pues este prácticamente se denegará la operación. Eso es en cuanto a la explicación. Pues como conclusión, pues se puede verificar que los permisos se interceptaron bajo el comando de insert, y al no encontrar la autoridad necesaria, pues prácticamente asociada al rol invitado, lo que realizó es bloquear la escritura. Eso es en cuanto a la explicación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. A mí me tocó realizar la parte de consultas con el Joy, en este caso del INER, del LEV y del RAI. Para hacer la consulta con esto, yo hice tres tablas, que en este caso hice la de autores, donde consta el ID del autor y el nombre de cada uno de los autores, también de libros, donde redacté el ID del libro, el título del libro y el ID de cada uno de sus autores, y otra tabla donde hice de préstamo, donde consta el ID del préstamo, el ID del libro y la fecha de préstamo. ¿Por qué hice estas tres tablas? En las tres, para hacer las consultas con Join entre cada una de ellas. Bien, aquí, como podemos visualizar, en la primera consulta que hice, la hice con el inner join. Pues en este caso el inner join solo va a devolver las filas que coinciden, en este caso en ambas tablas. En este caso, como vemos, tenemos la tabla de libro y la tabla de autores, donde en la tabla de libro tomamos lo que es el título y en la tabla de autores tomamos lo que es el nombre de autor. Entonces, en este caso solo vamos a obtener lo que vendría a ser el título del libro y su autor. Aquí, como se puede visualizar, entonces tenemos el título, que viene a ser Cien años de soledad, con su nombre de autor, que vendría a ser Gabriel García Márquez. El Principito, con Antonio Said, y Don Quijote de la Mancha, que es de Miguel de Cervantes. Este es en cuanto a la consulta con el INE. Aquí con el vuelta hicimos la comparación con una consulta con el LEF, en este caso lo que vendría a ser el LEF. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, como vimos aquí en el título de ese libro, no apareció la rayuela porque su autor no existe en este caso en la tabla de autores. Como vimos aquí en la tabla de aquí, la idea de autor es 4, y aquí no tenemos ningún autor que tenga esa idea, tenemos uno, 2, 3, 4, 3 y 5. Por tal motivo no aparece la rayuela, ya que esta no consta de un autor. Bien, en este caso en el left join, pues va a devolver todos los registros de la tabla, en este caso de izquierda. En este caso tomamos el ejemplo del libro, y aunque no hayan coincidencia con otra tabla que tomamos referencia, pues para este ejemplo, la que vendría a ser autores, pues no. Para el ejemplo nos va a mostrar lo que son todos los libros con su autor en caso de que existan. Entonces vemos que aquí Cien años de soledad, su autor Gabriel García Márquez, El Principito, que es Antonio Echet, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, y Rayuela, pues que como habíamos visto no tiene este autor. Eso en cuanto al del join. Y como último tenemos como última referencia, tenemos a que vendría a ser el uso del right join, que este es lo que va a hacer esto, va a devolver todos los registros de las tablas, en este caso de la derecha, en este caso como tomamos el de ejemplo autor, y aunque no tenga coincidencia con la izquierda, en este caso los libros, igual de todas maneras lo va a mostrar. En este ejemplo, como hacemos uso aquí, va a mostrar lo que son los autores y sus libros en caso de que existan. Vemos que el nombre del autor está Gabriel García Márquez, con Cien años de soledad, Antonio Chet con El Principito, Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha y Isabel Allende, que en este caso no tiene título. En el caso anterior, en este caso el libro, que es Rayuela, no tiene nombre del autor, y aquí vemos que el autor en este caso aparece sin embargo sin tener un libro. Bien, y pues como último ejemplo, pues vamos a utilizar en este caso el join entre las tres tablas, lo que son autores, libros y con los préstamos.
En este caso, lo que va a hacer, va a mostrar el título del libro, su autor y su fecha en caso de que se existe el libro. En este caso utilizamos el inner join, tomamos como seleccionamos lo que es el libro, la tabla del libro, los autores y el préstamo. Del libro es el título, de autor es el nombre del autor y de préstamo pues la fecha del préstamo. Y ya, y para eso notamos libro y aquí estamos el inner join y el left join. Y como vemos nos muestra lo que son el título, que son 100 años de soledad en este caso con Gabriel García Márquez y la fecha de préstamo vemos que fue prestado el 1 de septiembre de 2025, El Principito, que en este caso, que el nombre de autor, vemos que Antonio Nietzsche no tiene fecha de préstamo, por tanto activa aparece null. Don Quijote de la Mancha, que vemos que es de Miguel de Cervantes, la fecha de préstamo es el 23 de septiembre de 2025, y el mismo libro también fue prestado el 10 de septiembre de 2025. Esto en cuanto a la consulta usando el join. Eso es todo en cuanto a mi exposición. Gracias. Buenos ingenieros y compañeros, en sí hoy les voy a explicar acerca de, bueno, dar algunas consultas con join y las subconsultas, dar algunos ejemplos. En este apartado lo que se va a presentar ejemplos de subconsultas aplicadas al modelo de la biblioteca. Una subconsulta es una consulta anidada dentro de otra que sirve para obtener datos intermedios y usarlos como condición o criterio en la consulta principal. En el primer ejemplo observamos cuando tomamos lo que son libros más prestados. En sí tenemos la subconsulta interna que cuenta cuántos préstamos tuvo cada libro y, por ejemplo, el count, p.i de préstamo. Después tenemos de que se obtiene el máximo número de préstamos realizados a un libro y la consulta principal compara y devuelve los títulos que tienen ese número máximo, es decir, los más prestados. En el ejemplo número 2 tenemos los usuarios con más préstamos. En sí se agrupan los préstamos por usuario en la subconsulta y se cuenta cuántos hizo cada uno. Esto se obtiene el número máximo de préstamos realizados. También ayuda a que la consulta principal devuelva los datos de los usuarios que alcanzaron ese máximo y el resultado los usuarios más activos en lo que es el préstamo. En el ejemplo número 3 tenemos los libros reservados pero nunca prestados. En sí, la primera subconsulta obtiene los libros que fueron reservados por algún usuario. La segunda subconsulta obtiene los libros que han sido prestados. Y la condición not in permite filtrar aquellos que están en reservas pero nunca llegaron a ser prestados. En el ejemplo número 4 tenemos los usuarios con multas pendientes. La subconsulta identifica lo que son los usuarios que tienen préstamos asociados con multas no pagadas. Está el m.pagada igual a false. Y la consulta principal extrae los nombres de esos usuarios. De esta manera se puede generar un listado de morosos en la biblioteca. Y en sí, como conclusión, las subconsultas permiten resolver problemas más complejos que un simple join y nos ayudan a filtrar, agrupar y seleccionar datos basados en cálculos previos, como encontrar a los usuarios más activos, libros más populares o situaciones específicas, ya sean reservadas sin préstamos, multas pendientes, etc.